Los carbohidratos son indispensables para el rendimiento y más allá de si estás buscando perder grasa o aumentar masa muscular, deberías consumirlos. Ahora bien, cuando buscamos perder grasa, el macronutriente a gestionar para reducir las calorías van a ser los carbohidratos, principalmente porque las proteínas tienen que preservarse para mantener la masa muscular y hay una cantidad de grasa mínima que también tenemos que comer. Entonces, en ese sentido, para lograr el déficit calórico vamos a necesitar disminuir los carbohidratos. Ahora bien, muchas personas piensan que la restricción energética o el déficit calórico se da bajando extremadamente las calorías y no consumiendo carbohidratos. Sin embargo, en personas, sobre todo deportistas, que entrenan con mucho volumen de entrenamiento, vamos a ver que los carbohidratos pueden consumirse en grandes cantidades. Pero en aquellas personas que van muy pocas veces al gimnasio, que tienen un volumen de entrenamiento muy bajo y que no tienen un NEAT muy alto, que no tienen un trabajo cardiovascular por fuera del gimnasio, vamos a ver que van a estar muy limitadas en el consumo de carbohidratos para lograr ese déficit calórico. Fíjate cómo personas con un volumen bajo, priorizando la pérdida de grasa, van a tener que consumir de 2 a 3 gramos de carbohidratos por kilo de peso corporal. Esto sería para una persona de 70 kilos, 140 gramos de hidratos y llegando a un rango máximo de 210. Y esto se acerca mucho a lo que es la mayoría del público que yo ayudo. Personas que entrenan 3, 4 veces a la semana, 1 hora de gimnasio, pero que no tienen demasiado tiempo para generar un gasto energético mayor a través de los pasos diarios. ¿Qué sucede acá? Que esta persona seguramente va a tener que comer cantidades que por ahí no le resulten tan agradables y que quiera comer mucho más. Sin embargo, su gasto energético no va a ser muy elevado y sus necesidades de carbohidratos, por ende, tampoco. Entonces, tenemos que contextualizar. El déficit calórico para una persona puede ser algo súper fácil de llevar y para otras, sobre todo las personas inactivas, porque una persona que entrena 1 hora 4 veces a la semana no es sedentaria, pero tampoco es una persona activa. Es una persona no es una persona sedentaria porque entrena, pero sí es una persona inactiva. En la mayoría de los casos, este contexto muchas veces es de una persona que trabaja muchas horas y que además tiene que desplazarse en auto o en cualquier vehículo o transporte público. Entonces, en ese sentido, su gasto energético va a determinar de forma muy clara las necesidades de carbohidrato que tenga y la cantidad de calorías que va a poder consumir. Por lo tanto, en el primer punto respecto a los carbohidratos para la pérdida de grasa, ya vemos un contexto muy, pero muy normal en la mayoría de los casos que yo ayudo. Luego pasamos a personas que entrenan 4 veces por semana, 1 hora, y que entrenan con un volumen un poquito más alto. O sea, esta persona quizás tiene un nivel de entrenamiento mayor, ya tiene un poquito más de volumen de entrenamiento y eso va a implicar que pueda comer 4 gramos de carbohidratos por kilo de peso corporal. Esto quiere decir que 4 por 70 nos van a dar 280 gramos de carbohidratos, que es el doble respecto al rango más bajo de la anterior clasificación y bastante más respecto al rango más alto de la persona que entrena con un volumen bajo. Entonces, en este sentido, esta persona por ahí, la pérdida de grasa va a ser mucho más llevadera, va a poder consumir una cantidad de carbohidratos un poquito mayor y en ese sentido, posiblemente el déficit calórico se haga mucho más llevadero. Ahora bien, una aclaración que hay que hacer es que esta persona en realidad no tiene por qué disminuir su rendimiento o llamarle una dieta estricta a lo que está comiendo, porque en realidad son sus necesidades y no es que está comiendo por debajo de lo que necesita, sino que está ajustando sus necesidades al gasto energético. Eso quiere decir que si estás en este contexto y por ahí no se te hace fácil llevar el objetivo de pérdida de grasa, lo mejor es que no te propongas el objetivo de pérdida de grasa, porque en ese contexto, con poco entrenamiento y con muy poco o nulo movimiento por fuera del gimnasio, va a ser muy difícil llevar este tipo de objetivos. Yo en este contexto me centraría mucho más en aprender a entrenar mejor, en darle a tu organismo los nutrientes y calorías necesarios para sentirte bien y a largo plazo mejorar la composición corporal. No obsesionarte con el peso, no poner el foco en la estética porque va a ser muy difícil si entrenás 3, 4 veces a la semana 1 hora y no te mueves mucho más. Perder grasa realmente va a ser difícil.
Ahora, en paréntesis, podemos poner en contexto una persona con gran tamaño y gran peso corporal. Personas que son muy grandes de estatura y también que tienen un exceso de peso muy grande, posiblemente puedan llevar mucho más fácil este objetivo porque van a tener más grasa para perder, por ende más facilidad para perder esa grasa, y además el gasto energético simplemente por un hecho de tamaño va a ser mayor. Sin embargo, a medida que vamos achicando esta cifra y posiblemente una persona de 60, de 50 kilos esté intentando llevar a cabo esta estrategia, posiblemente se le haga muy difícil porque las cantidades a consumir obviamente van a ser menores, pero ajustadas a su contexto. Y en ese sentido es importante también comentar que a veces comemos desde los ojos, comemos desde nuestra mente, y una fase de pérdida de grasa requiere de una frialdad a la hora de decisiones alimentarias que no es para todo el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si comemos con los ojos, si comemos de forma más impulsiva, posiblemente no sea el contexto para proponernos un objetivo de estética. Sigamos con las siguientes categorías. Miren cómo una persona que tiene un volumen alto de entrenamiento ya puede comer cantidades de carbohidratos súper interesantes, ¿no? Y para que tengan una idea, yo estoy dentro de esta categoría, estoy entrenando 2 veces cada vez que voy al gimnasio y entreno entre 4 y 5 veces. Hago además 12.000 pasos al día aproximadamente en promedio, y esto es algo que no consideramos, el NEAT, y por eso les decía, en este contexto esta persona tiene un NEAT muy bajo y posiblemente su gasto energético sea menor aún. Con un NEAT un poquito alto, quizás el gasto energético pueda ser diferente. Pero tengan en cuenta eso, persona que entrena 2 horas al día, que además mete un NEAT alto, que entrena 4, 5, 6 veces a la semana, ya las necesidades de carbohidratos son mucho mayores. Y en realidad lo que nos está diciendo esto es que esta persona gasta más energía, va a tener un gasto energético mayor y puede meter más carbohidratos. O sea que no es tanto que se deba bajar los carbos a la hora de perder grasa, sino si a la hora de perder grasa tu movimiento es muy bajo, posiblemente el consumo de calorías deba ser más bajo respecto a una persona que entrena más cantidad, que se mueve más cantidad y que posiblemente entrena hace mucho más tiempo, porque las adaptaciones de esa persona le van a permitir perder grasa de forma mucho más eficiente que una persona que va al gimnasio 1 hora 3-4 veces a la semana, pero que no tiene mucho movimiento por fuera. Las adaptaciones a nivel mitocondrial van a ser completamente diferentes. Además, tenemos que tener en cuenta que en este contexto, con más carbohidratos, vamos a tener más margen para utilizar carbohidratos refinados si quisiéramos, para darnos algún gusto. Vamos a poder meter un ultraprocesado si quisiéramos. En este contexto, la cantidad de carbos que tenemos es tan baja que vamos a meter fruta, vamos a meter algo de pan, algo de lácteos, y los carbohidratos van a estar completos más o menos con eso. Entonces, evidentemente, moverte menos no es conveniente para un objetivo de estética. Y esto trato de transmitírselo a la mayoría de las personas. Cuando buscamos vernos mejor, mejorar nuestra estética, esto no tiene nada que ver con la salud. Principalmente porque tenemos que tener ciertas conductas muy diferentes a lo que es la salud. En salud, la mejora de hábitos es suficiente, no tenemos que pesar la comida, no tenemos que estresarnos demasiado por los macronutrientes, pero cuando buscamos un objetivo de estética para optimizar al máximo esa pérdida de grasa, manteniendo la masa muscular sin pasar hambre, tenemos que controlar muchas variables nutricionales y de entrenamiento para que todo se dé de forma óptima. Entonces, no te enrosques demasiado si estás en el contexto de la primera categoría, de una persona que entrena lo que puede y que no tiene mucho tiempo para moverse. En ese sentido, te recomiendo que priorices mejorar tu composición corporal a futuro, que no te obsesiones demasiado por el peso corporal ni las medidas, y que centres toda tu atención en mejorar tus entrenamientos y en comer alimentos de calidad. Después, indirectamente vas a mejorar, porque si estás empezando a entrenar, posiblemente tu capacidad para mejorar sea mucho más elevada y tu umbral de mejora sea mucho más alto que el de una persona entrenada. Y bueno, respecto a las personas que ya entrenan y que tienen experiencia entrenando, decirles, por favor, me escriben muchas personas y hasta atletas que no consumen carbohidratos, cuando en realidad los carbohidratos, además de cumplir una función energética, cumplen una función muy interesante relacionada a lo que es la síntesis proteica, señalizando un montón de vías para mejorar lo que es
la síntesis proteica relacionada al aumento de masa muscular o a la no pérdida de masa muscular mientras estamos perdiendo grasa. Por lo tanto, las necesidades se tienen que ajustar al contexto. Persona sedentaria posiblemente necesite muy poco carbohidrato porque realmente no lo necesita. Persona que entrena de forma regular y que tiene un NEAT moderado va a poder comer más carbohidratos, su gasto energético va a ser un poquito mayor. Persona que entrena 2 horas, estamos hablando de entrenamientos de fuerza, y que además tiene una gran actividad a nivel de pasos diarios, va a tener la oportunidad de comer mucho más comida, mucho más carbohidratos, y esto va a determinar la selección de alimentos. Así que si te gustaría que haga un video hablando sobre la selección de alimentos en la fase de pérdida de grasa según el contexto, déjamelo en comentarios y hacemos un video. Te mando un abrazo grande.